Alma o espíritu, ¿cuál se salvará al final de tu vida? Kathryn Kuhlman. Escucha con atención porque lo que voy a decirte en los próximos segundos podría cambiar el destino eterno de lo que realmente eres. Imagina por un instante que estás de pie al borde de un precipicio insondable, justo en el momento en que tu corazón deja de latir. Todo se apaga, el ruido del mundo, las preocupaciones, el dolor físico, todo desaparece. Pero tú sigues ahí, estás más despierto que nunca, y de repente sientes una separación violenta, como si una espada invisible cortara tu ser en dos mitades exactas. Una mitad se eleva, luminosa, perfecta, conectada a una fuente de vida que no conocías. La otra mitad, sin embargo, se queda gritando, aferrada a los recuerdos, a los miedos, a los deseos no cumplidos. ¿Sabes cuál de esas dos mitades eres tú? ¿Sabes cuál de esas dos mitades sobrevivirá al juicio final? La mayoría de los creyentes viven toda su vida pensando que alma y espíritu son lo mismo, usando las palabras como sinónimos, ignorando que esa confusión es la trampa más peligrosa que existe. Hoy voy a revelarte el secreto que descubrí en mis momentos más profundos de comunión con el Espíritu Santo. No te muevas, porque la respuesta a esta pregunta no está en los libros de teología. Está escondida en la arquitectura misma de tu creación, y si te vas ahora, podrías vivir el resto de tus días alimentando la parte de ti que está destinada a morir. Yo soy Kathryn Kuhlman y durante años estuve frente a multitudes. Vi milagros que la ciencia no podía explicar. Vi cuerpos retorcidos enderezarse y ojos ciegos abrirse a la luz. Pero el milagro más grande, el misterio más aterrador y glorioso, nunca ocurrió en un escenario frente a las cámaras. Ocurrió en el silencio de mi habitación cuando entendí la guerra civil que ocurre dentro de cada uno de nosotros. He venido a contarte la verdad sobre tu propia anatomía espiritual. No te hablo de carne y hueso, te hablo de la sustancia eterna que te compone. A lo largo de mi ministerio, la gente se acercaba buscando sanidad para sus cuerpos, desesperados por aliviar el dolor físico, y yo lloraba por ellos, pero lloraba aún más porque veía algo que ellos ignoraban. Veía sus espíritus hambrientos, encerrados en jaulas construidas por sus propias almas. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Tienes que entender esto. Tu alma y tu espíritu no son amigos por naturaleza. De hecho, a menudo son enemigos mortales que luchan por el control de tu voluntad. Recuerdo una noche en Pittsburgh. El auditorio estaba lleno. El aire estaba cargado de una electricidad estática que solo precede a la presencia de Dios. Mientras predicaba, sentí una angustia repentina. No era mía, era una revelación. Vi como si fuera una radiografía espiritual a las miles de personas frente a mí. Vi sus espíritus, pequeñas luces brillantes, algunas tenues, otras ardiendo, pero todas encapsuladas, sofocadas por una capa densa y oscura. Esa capa era su alma. El alma, compuesta por la mente, las emociones y la voluntad, es egoísta. El alma quiere ser el centro del universo. El alma dice, yo quiero, yo siento, yo pienso. El espíritu, en cambio, solo tiene un deseo, Dios. El espíritu dice, hágase tu voluntad. Y ahí radica el conflicto eterno. La confusión entre estos dos elementos es la razón por la que tantos cristianos viven derrotados, deprimidos y sin poder. Creen que sus emociones fluctuantes son la voz de Dios o que sus pensamientos lógicos son revelaciones divinas. No lo son. Son el alma gritando para no perder el control. Permíteme llevarte atrás en el tiempo, al principio de todo. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjate bien en las palabras. Dios formó el cuerpo del polvo, eso es la materia, luego sopló aliento de vida. Ese aliento, el ruaj, es el espíritu, la parte de Dios en nosotros. Y la unión de ese polvo y ese aliento creó el alma viviente. El alma es el resultado de la unión entre el cuerpo y el espíritu. Es el mediador.
es la personalidad. Es lo que te hace ser tú, con tus gustos, tus recuerdos y tu carácter. Pero aquí está el peligro mortal. El alma fue diseñada para ser una sierva del espíritu, no su ama. Cuando Adán pecó, el orden se invirtió. El espíritu, que debía gobernar, murió, es decir, perdió su conexión directa con Dios y el alma tomó el trono. Desde entonces, la humanidad ha vivido dominada por el alma, guiada por lo que ve, lo que siente y lo que razona, totalmente ciega a la realidad espiritual. Es vital que comprendas la diferencia, porque Hebreos 4:12 lo dice con una claridad que corta como un bisturí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué la Biblia diría que la palabra divide el alma y el espíritu si fueran lo mismo? No se puede dividir lo indivisible. Si la palabra de Dios tiene que entrar como una espada para separarlos, es porque están peligrosamente mezclados, fusionados de una manera que nos impide ver la verdad. Imagina dos metales fundidos que necesitan ser purificados. Solo un fuego intenso o una herramienta precisa puede separarlos. Esa herramienta es la revelación divina. Durante mis servicios de milagros, a menudo me detenía y esperaba. La gente se ponía nerviosa, los organizadores me hacían señas, pero yo no podía moverme hasta que mi alma se callara. Mi mente quería planificar qué decir a continuación. Mis emociones sentían la presión de la multitud. Mi voluntad quería terminar el servicio a tiempo. Todo eso era mi alma. Tenía que esperar, a veces en un silencio agónico, hasta que mi alma se sometiera y mi espíritu pudiera escuchar el susurro del Espíritu Santo. Si hubiera actuado desde mi alma, habría sido solo un espectáculo emocional, una manipulación psicológica. Tú tienes ese mismo poder latente en ti, pero está bloqueado por el ruido ensordecedor de tu propia alma. Hablemos de la muerte, ese umbral que a todos nos aterra y fascina por igual. Cuando un incrédulo muere, su espíritu, que nunca fue vivificado por el Espíritu Santo, está en tinieblas. Su alma, cargada de pecados y rebelión, se enfrenta a la eternidad sin un abogado. ¿Pero qué pasa contigo que has creído? Tu espíritu ya es salvo. Tu espíritu ha nacido de nuevo. Es perfecto, santo y justo delante de Dios porque ha sido regenerado. Pero tu alma es otra historia. Tu alma está en proceso de ser salvada. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjate que no dice que salvó vuestras almas en pasado, sino que puede salvarlas. Es una posibilidad, un proceso continuo. Tu espíritu es la casa segura, pero tu alma es el habitante rebelde que necesita ser educado, transformado y renovado día tras día. El gran engaño de los últimos tiempos es la exaltación del alma. Vemos iglesias que parecen conciertos de rock diseñados para estimular las emociones, predicadores que son oradores motivacionales apelando al intelecto y a la autosuperación. Todo eso alimenta el alma, la engorda, la hace sentir poderosa. Pero el espíritu muere de hambre en medio de tanta fiesta. El alma busca experiencias, el espíritu busca a Dios. El alma quiere sentir escalofríos, el espíritu quiere santidad. El alma dice, bendíceme, el espíritu dice, úsame. Y aquí es donde entra el misterio de la iniquidad personal. No hablo de los pecados externos como robar o matar. Hablo de la iniquidad interna, la tendencia torcida del alma a querer ser Dios. Recuerdo una carta que recibí de una mujer desesperada. Me decía que amaba a Dios, que oraba, que leía la Biblia, pero que sentía un vacío insoportable y una ansiedad que la carcomía. Me preguntaba si estaba poseída. Al leer su carta, el Señor me mostró que no estaba poseída por un demonio, estaba poseída por sí misma. Su alma era tan grande, tan ruidosa, tan demandante, que había ahogado la voz suave de su espíritu. Ella vivía en el reino de los sentimientos. Si sentía a Dios, estaba feliz. Si no lo sentía, estaba deprimida. Su fe dependía de su alma, no de su espíritu. Le escribí de vuelta y le dije, querida, tienes que aprender a morir. No morir físicamente, sino morir a la tiranía de tus emociones.
Tienes que aprender a caminar por fe y no por vista, lo cual significa caminar por el espíritu y no por el alma. El apóstol Pablo lo entendió mejor que nadie. En 1 Corintios 15:45 hace una distinción crucial. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Jesús vino no solo para salvarte del infierno, sino para trasladarte del reino del alma al reino del espíritu. Vivir en el alma es vivir en la limitación de lo humano. Vivir en el espíritu es acceder a los recursos ilimitados del cielo. Pero el precio es alto. El precio es la cruz, no la cruz de madera del Calvario, sino tu propia cruz diaria. La cruz es el instrumento de muerte para el alma. Cuando Jesús dijo, niégate a ti mismo, estaba diciendo, niega a tu alma. Niega lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que tú sientes, para que lo que Dios quiere pueda fluir a través de tu espíritu. Hay una historia en el Antiguo Testamento que ilustra esto de manera escalofriante. Es la historia de Saúl y David. Saúl representa el alma, alto, guapo, elegido por aclamación popular, impulsivo, celoso, preocupado por su imagen. David representa el espíritu, humilde, pastor, adorador, conforme al corazón de Dios. Saúl persiguió a David para matarlo. El alma siempre persigue al espíritu para matarlo, para silenciarlo. En tu vida hay un Saúl y hay un David. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón ahora mismo? ¿Es tu intelecto orgulloso o es tu espíritu quebrantado? La salvación del alma es el proceso de someter a Saúl para que David pueda reinar. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué pasa en el tribunal de Cristo? Muchos creen que una vez salvos, todo lo que hicieron en la vida da igual. Error fatal. Tu espíritu asegura tu entrada al cielo, pero tu alma determinará tu posición y tu recompensa. 2 Corintios 5:10 declara: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que hayas hecho impulsado por el Espíritu será oro, plata y piedras preciosas. Lo que hayas hecho impulsado por el alma, aunque sean obras religiosas, predicaciones o caridad, si nacieron de tu ego, será madera, heno y hojarasca, será quemado. Imagina llegar ante Jesús y ver cómo toda tu vida, todas tus obras se consumen en el fuego porque fueron hechas desde el alma y no desde el espíritu. Te salvarás, sí, pero así como por fuego, habiendo perdido todo galardón. Esa es la tragedia que quiero evitarte. Existe un lugar secreto, un lugar donde el alma y el espíritu se encuentran y donde se libra la batalla final. Los místicos lo llamaron la noche oscura del alma. Es ese momento en que Dios retira todos los consuelos sensibles. Ya no sientes su presencia. Las oraciones parecen rebotar en el techo. La Biblia parece un libro seco. Tus emociones están áridas. ¿Por qué hace Dios esto? ¿Nos ha abandonado? No. Nos está destetando. Está enseñando a nuestro espíritu a vivir sin la leche de las emociones del alma. Está obligándonos a buscarle no por lo que nos hace sentir, sino por quién es Él. Es en esa oscuridad donde el alma se rinde, donde el ego se quiebra y donde el espíritu finalmente emerge fortalecido, brillando con una luz que no es propia, sino reflejada. Ahora quiero que te detengas un momento. Hemos hablado de la batalla, de la diferencia técnica y espiritual, pero hay algo más profundo, un misterio escondido en la propia estructura del tabernáculo de Moisés que explica tu cuerpo, alma y espíritu de una manera visualmente impactante. El tabernáculo tenía 3 partes: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Tu cuerpo es el atrio, visible para todos, en contacto con el mundo exterior. Tu alma es el lugar santo, donde están la voluntad, la mente y las emociones, iluminadas por el candelabro de la razón humana. Pero detrás del velo, en la oscuridad total donde solo habita la presencia de Dios, está el lugar santísimo. Ese es tu espíritu. En el antiguo pacto, el velo era grueso, impidiendo el paso. En el momento en que Jesús murió, el velo se rasgó de arriba abajo. El camino al lugar santísimo quedó abierto. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos han reconstruido el velo. Han cosido de nuevo la cortina con los hilos de su religiosidad, sus traumas y su incredulidad. Han cerrado el acceso a su propio espíritu.
Viven en el atrio y en el lugar santo, pero nunca entran en la dimensión de la gloria, y lo que es peor, no dejan que la gloria salga hacia afuera. Tienes a Dios encerrado en tu espíritu, prisionero de tu alma carnal. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? Tienes al Creador del universo viviendo en ti, pero no se nota porque tu alma actúa como un muro de contención que impide que su poder fluya. Quiero contarte algo que nunca he compartido con esta crudeza. Hubo momentos antes de salir a la plataforma en los que sentía un terror físico. Mi alma gritaba, ¡huye! El miedo al fracaso, el miedo a la crítica, el peso de la responsabilidad. Si hubiera escuchado a mi alma, me habría quedado en el camerino, pero aprendí a hablarle a mi alma como David lo hacía. En el Salmo 42, David no le pide a Dios que cambie sus circunstancias, él le habla a su propia alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tienes que aprender a dar órdenes a tu alma. No dejes que ella te dicte cómo te sientes. Tú dile a ella cómo debe sentirse según la verdad de tu espíritu. La retención del alma es la clave de la madurez. Jesús dijo, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. La palabra vida aquí en griego es psuche, que significa alma. El que ama su alma, sus propios caminos, sus propios deseos, perderá la verdadera vida espiritual. El que aborrece, es decir, el que pone en segundo lugar los deseos de su alma, ganará la plenitud de la vida eterna, la vida Zoe, la vida de Dios. Son dos caminos opuestos que llevan a destinos opuestos, y tú estás en la encrucijada cada minuto de cada día. Cada vez que decides perdonar cuando quieres vengarte, estás eligiendo el espíritu. Cada vez que decides callar cuando quieres defenderte, estás matando al alma. Cada vez que das cuando quieres retener, estás rompiendo el cántaro para que salga el perfume. ¿Sientes esa tensión ahora mismo? Es tu alma resistiéndose a esta verdad. Tu mente está tratando de analizar esto, buscando peros, buscando excusas. Tu espíritu, sin embargo, está ardiendo, reconociendo la voz de la verdad. Esa incomodidad que sientes no es mala, es necesaria. Es el bisturí de Dios comenzando a cortar. No te alejes del dolor de esta revelación, abrázalo, porque del otro lado de esta muerte del yo está la resurrección del poder que has estado buscando toda tu vida. El misterio no termina aquí. Hay zonas de tu alma que ni siquiera sabes que existen, habitaciones oscuras donde guardas ídolos secretos que bloquean la luz del espíritu. Y si no entramos allí con la lámpara de la palabra, esos ídolos reclamarán su tributo en el momento menos esperado. ¿Estás dispuesto a bajar a ese sótano conmigo? Hemos llegado al borde del abismo, al momento culminante donde el tiempo se detiene y la eternidad te traga por completo. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, la lucha entre tu alma y tu espíritu, la guerra civil en tus miembros, la necesidad de morir al yo, todo converge en un solo punto matemático en la historia de tu existencia, el instante en que el cordón de plata se rompe. Eclesiastés 12:6 lo describe con una poesía aterradora y hermosa. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Escucha bien, porque nadie te habla de esto en las iglesias modernas. Se habla de prosperidad, de éxito, de bendición, pero nadie te prepara para el examen final. Imagina que estás allí. El monitor cardíaco ha soltado su pitido final, una línea plana y constante. Los médicos se apartan, tu familia llora, pero tú estás saliendo. Si has sentido el ardor de la verdad, si sientes que el Espíritu Santo te está llamando a subir de nivel, a dejar de ser un cristiano carnal y convertirte en un guerrero espiritual, necesito que lo declares públicamente. La Biblia nos da pistas oscuras y fascinantes. Dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Dice que predicó a los espíritus encarcelados. Hubo 3 días de silencio absoluto en la superficie de la tierra, pero en las profundidades hubo la batalla más violenta y gloriosa que jamás haya ocurrido. Imagina a Jesús no como víctima, sino como invasor en el reino de las tinieblas.
Imagina el terror de los demonios al ver entrar la luz del mundo en su propio territorio, sin la protección de su cuerpo físico, brillando con la pureza absoluta de un espíritu no contaminado. ¿Qué llaves arrebató? ¿A quiénes liberó? ¿Qué vio en esos abismos que tú y yo nunca tendremos que ver gracias a él? He preparado una revelación especial sobre esto. No es para los débiles de corazón, es para aquellos que quieren comer carne sólida y dejar la leche. El próximo video se titula 3 días en el silencio, lo que Jesús vio en el infierno mientras su cuerpo dormía. No es solo una historia, es la disección forense de la victoria más grande del universo. En ese video te revelaré los secretos de la geografía del Hades, el lugar del tormento y el seno de Abraham, y cómo Jesús cruzó la gran cima que nadie podía cruzar. Si crees que este mensaje sobre el alma y el espíritu te abrió los ojos, el próximo video te arrancará el velo por completo. Te enseñará cómo usar la autoridad que él ganó en esas 3 noches oscuras. ¿Estás listo para descender conmigo a las profundidades para luego ascender a la mayor gloria? Busca el video, haz clic en él, no dejes que la curiosidad se enfríe. Tu espíritu sabe que necesita esa verdad. Te espero allí, en el misterio de los 3 días. Soy Kathryn Kuhlman y recuerda, no eres un cuerpo que tiene un espíritu, eres un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Vive desde adentro hacia afuera. Nos vemos en el próximo video.